Cordial saludo para todos. El tema asignado para mi grupo es aproximaciones a un nuevo paradigma en el pensamiento científico. Mi grupo está conformado por Lisbeth Sanguino, Pablo Tafur y mi persona, Linda Márquez. Esta es la infografía que realizamos. Inicialmente tenemos un planteamiento del autor Edgar Morin, el cual afirma que el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. La exposición de este tema permite comprender cómo la ciencia contemporánea está experimentando una transformación profunda en la manera de producir conocimiento. Además, aborda la pertinencia del pensamiento complejo en el contexto actual, como camino de apropiación y construcción de un nuevo paradigma, partiendo de una crisis evidente del paradigma de simplificación de la ciencia clásica. Durante varios siglos, el pensamiento científico occidental estuvo dominado por lo que hoy se denomina paradigma de la simplificación, propio de la ciencia clásica. Este modelo permitió grandes avances científicos, especialmente en las ciencias naturales, ya que ofrecía métodos claros, ordenados y orientados a explicar la realidad mediante leyes universales. Sin embargo, en el contexto actual se evidencia una crisis de este paradigma, ya que muchos de los fenómenos contemporáneos, como los problemas sociales, ambientales y educativos, no pueden comprenderse plenamente desde una visión fragmentada o reduccionista de la realidad. El paradigma de la simplificación se caracteriza por una forma de pensamiento lineal y fragmentada, en la que la realidad se analiza separando sus componentes para estudiarlos de manera aislada. De esta forma, se asume que comprender las partes permite comprender el todo. Una de sus principales consecuencias es la hiperespecialización del conocimiento, es decir, la división del saber en disciplinas cada vez más específicas. Aunque esta especialización permitió profundizar en determinados campos, también generó una fragmentación del conocimiento, que dificulta comprender fenómenos complejos que requieren una mirada integradora. De acuerdo con el filósofo Edgar Morin, el paradigma de la simplificación opera fundamentalmente a través de tres principios: la reducción, la disyunción y la simplificación. El primer principio es la reducción, que consiste en explicar lo complejo a partir de elementos más simples. Desde esta lógica, el todo se reduce a la suma de sus partes. Por ejemplo, lo biológico se intenta explicar únicamente desde lo físico o lo químico. El segundo principio es la disyunción, que implica la separación radical entre elementos que en la realidad están interrelacionados. En este marco se establecen divisiones, como la separación entre sujeto y objeto, entre naturaleza y cultura, entre disciplinas científicas o incluso entre hechos y valores. Esta lógica de separación ha influido profundamente en la organización del conocimiento científico y también en la estructura de las instituciones académicas, donde cada disciplina tiende a desarrollarse de manera aislada. El tercer principio es la simplificación, que sostiene que solo aquello que puede ser cuantificado, medido o formalizado es considerado científicamente válido. En consecuencia, muchos aspectos cualitativos de la realidad, como las dimensiones culturales, sociales o humanas, quedan relegadas o invisibilizados dentro del conocimiento científico. Si bien este paradigma fue fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna, hoy se reconoce que sus herramientas resultan insuficientes para comprender fenómenos caracterizados por la interdependencia, la incertidumbre y la multidimensionalidad. Precisamente por esta razón, diversos pensadores contemporáneos han propuesto la necesidad de avanzar hacia un nuevo enfoque, capaz de comprender e integrar las múltiples dimensiones de la realidad. Para comprender cómo evoluciona el conocimiento científico, es importante hablar de la ruptura paradigmática, un concepto desarrollado por el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn. Él plantea una idea muy interesante, donde la ciencia no avanza de manera lineal ni simplemente acumulando conocimientos. Es decir, el conocimiento científico no crece únicamente sumando descubrimientos poco a poco. En realidad,
La ciencia también experimenta cambios profundos en la forma de comprender la realidad, a los que Kuhn llamó revoluciones científicas. Según Kuhn, durante largos periodos de tiempo, la comunidad científica trabaja dentro de un marco de ideas compartidas. Ese conjunto de teorías, métodos y supuestos que orienta la investigación se conoce como paradigma. Cuando los científicos investigan dentro de ese marco de referencia, se dice que están en una etapa de ciencia normal. En esta etapa, los investigadores no están cuestionando el paradigma, sino que se dedican a resolver problemas utilizando las teorías y métodos que ese modelo ofrece. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienzan a aparecer fenómenos o situaciones que el paradigma dominante no logra explicar de manera satisfactoria. A estos problemas Kuhn los denominó anomalías. Al inicio, estas anomalías suelen verse como excepciones o dificultades menores, pero cuando empiezan a acumularse generan dudas dentro de la comunidad científica. Es entonces cuando aparece una crisis científica porque el paradigma vigente ya no logra explicar la realidad de manera suficiente. En ese momento comienzan a surgir nuevas teorías y nuevas formas de interpretar los fenómenos. Si alguna de estas propuestas logra explicar mejor la realidad, se produce lo que Kuhn denomina una revolución científica. Esto significa que el paradigma anterior es reemplazado por uno nuevo, que reorganiza la forma de entender el mundo y da inicio a una nueva etapa de ciencia normal. Este cambio representó una transformación profunda en la manera de comprender todo lo que estaba proponiendo Kuhn. Es importante resaltar que nos permite entender que el conocimiento científico no solo avanza acumulando información, sino también mediante rupturas en la forma de pensar y de interpretar la realidad. Precisamente, estos cambios en la manera de comprender el conocimiento han abierto el camino hacia nuevas perspectivas teóricas. Una de ellas es el paradigma de la complejidad, propuesto por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. Desde este paradigma, el paradigma de la complejidad, Edgar Morin resalta la estrategia de pensamiento y acción para enfrentar el mundo, en el cual también plantea que durante mucho tiempo el pensamiento científico se caracterizó por simplificar y fragmentar la realidad, separando los fenómenos en partes aisladas para poder estudiarlos. Este enfoque permitió muchos avances, pero también generó limitaciones, especialmente cuando se trata de comprender problemas complejos de la sociedad actual. Por esta razón, Morin propone el paradigma de la complejidad, el cual plantea que la realidad está compuesta por sistemas interconectados donde los fenómenos no pueden entenderse de manera aislada, sino en relación con el conjunto. Desde esta perspectiva, muchos de los problemas del mundo actual, como los sociales, educativos o ambientales, no pueden comprenderse mediante un pensamiento fragmentado. Por el contrario, requieren un pensamiento capaz de reconocer la interdependencia entre los fenómenos. En este sentido, la complejidad no significa que algo sea simplemente complicado, más bien implica reconocer la diversidad de elementos que interactúan, la relación entre diferentes factores y la coexistencia de orden, desorden e incertidumbre dentro de los procesos. Morin también plantea que el conocimiento nunca es totalmente definitivo, sino que está en constante construcción. Comprender la realidad implica relacionar saberes, integrar disciplinas y analizar los fenómenos desde múltiples perspectivas. Desde el campo educativo, este paradigma resulta especialmente relevante porque propone una enseñanza más integral, crítica y reflexiva, orientada a formar estudiantes capaces de comprender los desafíos complejos del mundo contemporáneo. Mientras la propuesta de Thomas Kuhn nos permite entender cómo cambian los paradigmas en la ciencia y el pensamiento de Edgar Morin, nos invita a desarrollar una forma de conocimiento capaz de comprender la complejidad del mundo, superando las visiones fragmentadas y promoviendo una comprensión más amplia e integrada de la realidad. Los sentidos de la complejidad. La complejidad puede entenderse a partir de tres principios fundamentales que han influido en el debate intelectual y en la forma en que analizamos la realidad. El primero es el principio dialógico.
Este principio plantea que los opuestos no necesariamente se excluyen entre sí, sino que pueden coexistir y ser necesarios para comprender los fenómenos. Un ejemplo claro es la relación entre orden y caos, ya que ambos forman parte de los procesos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad. El segundo es el principio hologramático. Este principio explica que no solo la parte está contenida en el todo, sino que el todo también está presente en cada una de sus partes. Un ejemplo de esto es el ADN de una célula, donde la información del organismo completo se encuentra contenida en una pequeña parte. Finalmente, encontramos el principio de la recursividad organizativa. Este principio señala que los productos y los efectos de un proceso también pueden convertirse en causas que influyen nuevamente en ese mismo proceso. Es decir, aquello que se produce también contribuye a producir lo que lo originó, generando una relación dinámica y continua. En conjunto, estos tres principios nos ayudan a comprender la realidad desde una perspectiva más amplia, reconociendo que los fenómenos están interconectados y que muchas veces funcionan de manera simultánea y complementaria. Paradigma tradicional al nuevo paradigma. A lo largo del tiempo, la forma de comprender el conocimiento ha cambiado. Antes predominaba lo que se conoce como paradigma tradicional, mientras que hoy se habla cada vez más de un nuevo paradigma basado en la complejidad. En el paradigma tradicional, el pensamiento era principalmente lineal, es decir, se buscaban explicaciones simples y directas de los fenómenos. Además, el conocimiento se encontraba fragmentado, ya que cada disciplina estudiaba los problemas de manera separada. También se caracterizaba por ser un enfoque disciplinar, donde cada área del saber trabajaba de forma independiente. Este paradigma buscaba un conocimiento objetivo y absoluto, confiando en que era posible alcanzar verdades totalmente seguras. Por esta razón se apoyaba en una certeza rígida, donde se pensaba que todo podía expresarse de manera exacta. Sin embargo, en la actualidad surge un nuevo paradigma que propone una manera diferente de comprender la realidad. Este nuevo enfoque reconoce que el mundo es complejo, por lo cual los fenómenos no siempre pueden explicarse de forma simple y lineal. En lugar de fragmentar el conocimiento, se busca una visión integrada, donde las diferentes áreas del saber se relacionen entre sí. Por eso se promueve el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, permitiendo que distintas disciplinas se colaboren entre sí para comprender mejor los problemas. Además, este paradigma reconoce que el conocimiento es contextual, es decir, depende de las circunstancias, del entorno en el que se produce. Finalmente, también acepta la presencia de la incertidumbre, entendiendo que no siempre es posible tener respuestas absolutas. En conclusión, el paso del paradigma tradicional al nuevo paradigma representa un cambio importante en la manera de pensar y de construir conocimiento, pasando de una visión rígida y fragmentada a una perspectiva más compleja, integrada y abierta.